paciente que tenga síndrome meningeo, es decir, cefalea, fiebre y síntomas de malestar general, donde usted sospeche meningitis, siempre debe realizar al examen físico los signos meníngeos. El paciente debe estar en decúbito supino, sin almohada, con los brazos a los lados y las rodillas totalmente extendidas. El primer signo es rigidez de nuca. De manera pasiva, es decir, el evaluador haciéndolo, vamos a hacer flexión de la columna cervical, logrando que el mentón toque el tórax. Esto es un signo de rigidez de nuca negativo, porque el paciente permite el movimiento y no hay dolor. En el signo de rigidez de nuca positivo, el paciente no permite la flexión por dolor, siempre por dolor. Continuamos con el signo meningeo Kernig superior. Le voy a decir al paciente que lo voy a ayudar a sentarse y que procure mantener las rodillas extendidas. Para que lo recuerde, pongo ligeramente mi mano sobre las rodillas. Por favor, siéntate. Esto es un signo negativo, no hay dolor. En el signo positivo, cuando el paciente se va a sentar, flexiona abruptamente las rodillas por dolor. Kernig superior. Kernig inferior. Flexiono la cadera del paciente, lo puedo hacer un lado a la vez y extiendo. No debe haber resistencia a la extensión porque no hay dolor. En caso tal de que yo vaya a hacer la extensión y el paciente se resista a la extensión por dolor, incluso intente sentarse, por dolor, el Kernig inferior es positivo. El Kernig variante, con el paciente en decúbito supino y rodillas extendidas, cojo el miembro inferior desde el talón y lo elevo. En ninguna parte de la elevación debe haber flexión de la rodilla, ya va a permanecer extendida porque no hay dolor. Si cuando yo la voy elevando hace flexión abrupta de la rodilla por dolor, el Kernig variante es positivo. Y por último, vamos a realizar el signo Brunzinski, que incluso se puede hacer de manera concomitante con rigidez de nuca. Si cuando yo intento hacer la flexión, solo de la cabeza, la flexión, el paciente flexiona las rodillas por dolor, el Brunzinski es positivo. Ahora vamos a evaluar los signos radiculares. En caso de que un paciente tenga una lumbalgia o un dolor lumbar y ese dolor se esté irradiando a glúteo, a muslo posterior y a región posterior de la pantorrilla, y usted se esté imaginando que el paciente puede tener una lumbalgia con radiculopatía ciática, debe evaluar los signos radiculares de las raíces L5 y S1. El primero es un LASEK simple. Supongamos que el paciente tiene una lumbalgia derecha irradiada a la pantorrilla derecha. Cuando yo voy a hacer un LASEK simple, paciente en decúbito supino, rodilla totalmente extendida, cojo el miembro inferior desde el talón y empiezo a realizar una elevación anterior. Si entre 30 y 70 grados el paciente me dice que se le encalambra o siente parestesias en esa pantorrilla, tiene un LASEK simple derecho positivo. Pero haciendo el LASEK simple del lado derecho, si yo le pregunto qué siente en la pierna izquierda, estoy haciendo un LASEK cruzado izquierdo. Es decir, elevando el miembro inferior derecho, si le pregunto qué siente en ese miembro inferior derecho, estoy haciendo un LASEK simple derecho. Pero si le pregunto qué siente en el miembro inferior izquierdo, estoy haciendo un LASEK cruzado izquierdo. Si mientras hago el LASEK hago dorsiflexión forzada, estoy haciendo un Bragard. Todas estas maniobras radiculares lo que hacen es distender el ciático. Si el ciático viaja hacia posterior y yo hago esto con la pierna o esto con el pie, distiendo la raíz ciática y empeoro los signos radiculares.
Es muy importante que entiendan que el signo radicular es positivo cuando reproduce la radiculopatía. Es decir, el paciente ante la pregunta ¿qué siente? Me debe responder dolor urente, quemante, lancinante o parestesias en el dermatoma S1 o L5, porque estamos evaluando esas dos raíces. Si el paciente tiene una lumbalgia con radiculopatía crural, es decir, un dolor lumbar que se irradia hacia ingle, muslo anterior y región interna de la pantorrilla, yo debo hacer dos maniobras. La primera es Patrick, para descartar que no tengo una coxartropatía. Es decir, si al paciente le duele la región inguinal, puede tener una radiculopatía de L1, pero puede tener un problema de cadera. Entonces le voy a decir al paciente que haga un 4 flexionando la rodilla, pongo mi mano en la rodilla y la otra en la cresta ilíaca y hago opresión de la rodilla hacia abajo. Si le duele la ingle del lado que tiene flexionada la rodilla, es una coxartropatía, es decir, es un problema de cadera. Ahora, para confirmar la radiculopatía crural o femoral, puedo hacer una prueba que se llama la SEC inverso o invertido. Le pido al paciente que se haga en prono, los brazos a los lados, pongo mi mano debajo de la rodilla para que no se flexione, para que todo el tiempo esté extendida, y con mi otra mano agarro el pie desde la parte dorsal, haciendo esto. Le pregunto al paciente qué siente. Si siente calambre o dolor urente en L2, L3 o L4, el LASEK inverso o invertido es positivo. Para los ancianos es muy incómoda esta posición, por eso les puedo decir que hagamos el LASEK inverso desde la bipedestación. Por favor, párese. Pongan los brazos acá y, procurando que la rodilla esté extendida, extienda todo el miembro inferior. ¿Qué siente? ¿Siente dolor urente o calambre en la región anterior del muslo o la región interna de la pierna? La radiculopatía crural o femoral está siendo definida. Cuando el paciente tiene una cervicalgia y esta se irradia hacia un miembro superior, podemos suponer que tiene una cervicalgia con radiculopatía. La forma de confirmar al examen físico esa radiculopatía es con una maniobra que se llama Spurling. Hago extensión de la cabeza y rotación o desviación hacia el lado del miembro superior que quiero evaluar. Si cuando yo extiendo y roto o desvío hacia el lado del miembro superior derecho, el paciente se le encalambra ese dermatoma o siente dolor urente o parestesias, el Spurling derecho es positivo. Recuerden que todas las maniobras las deben hacer de manera bilateral, extiendo y roto o extiendo y desvío. Ahora, si la cervicalgia está irradiada a ambos miembros superiores o tiene algunos signos de síndrome de motoneurona superior, donde usted esté sospechando una mielopatía o una compresión medular, la prueba a realizar es Lermit test o compresión cervical. Le digo al paciente que flexione la cabeza y comprimo. La prueba es positiva si siente un shock eléctrico en la línea media en toda la espalda que desciende o parestesias en las 4 extremidades. Hemos finalizado la evaluación de los signos radiculares.